Fundación Letras Especiales, acompañando las expresiones culturales desde la ciudad de Córdoba, Argentina. Fundación Letras Especiales. Visítenos en www.fundacionletrasespeciales.org. El cuento del café. ¿Un cuento sobre el café? O un café con cuento. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Marina, ¿cómo te vas? Me agarraste justo en la mitad del trago del café, casi que me atraganto porque me sorprendí, pero ponte cómoda. Además llegué así como con toda la energía. Llegaste con toda la energía, pero yo estaba tomando el pre-café, el café que es el previo del café que me tomo con vos. Claro. Me había llegado un rato antes, estaba mirando acá los estantes, viendo de qué antojarme de estos libros mientras te esperaba, pero ahora sí, ahora que llegaste ya viene la recepción como corresponde, como te mereces. Como el plato fuerte del café. El plato fuerte del café, sí. Para que, a ver si con esa energía y con el cafecito y hacemos toda la ceremonia que ya nos hemos impuesto antes de homenajear algún cuento, me imagino que hoy también tendrás y veremos hasta dónde llegamos con él. Veremos. Vamos Sí, hoy también traje un cuento. Te iba a decir que la librería se está poniendo linda, o sea, esta librería, café, se está poniendo linda. Don Matías ha traído como una nueva selección de obras, me parece, de autores. Sí. Tal cual. Y esto no sé si, porque al margen de Don Matías, al margen nuestro, no sé si te ha pasado a vos, pero yo he tenido la oportunidad de hablar con otras personas, que cuando uno habla de este tipo de espacio, hay coincidencias, ya no es que a nosotros dos nos guste disfrutar, estar tomando café en una librería, es como que no somos los únicos, me refiero. El libro y el lugar tranquilo y el café es algo como que tiene una identidad que otras personas también lo miran con los mismos ojos que los vemos nosotros. No sé si te ha pasado. ¿Tiene algo esto? Sí. Nosotros, viste que alguna vez hacíamos estos chistes del maridaje, pero es cierto, ¿no? Los libros, el café, la conversación con otros, el ambiente relajado, la música. Y tiene esta capacidad que decís vos de que no es solo un gusto como aislado de algunos pocos, sino que en general se va haciendo como cada vez más colectivo, ¿no? Uno descubre que hay mucha gente y de todas las edades, ¿no? Que disfrutan como un momento así. Y ahora que dijiste de las edades, pensando que el café, la conversación y los libros no son un invento moderno, ¿no? Entonces uno le queda la ilusión de que estos tipos de encuentros, de tertulias, deben ser muy antiguas, ¿no? Lo que cambia, bueno, es que Don Matías nos puede fácilmente ofrecer cosas que no eran fáciles antes, podemos escuchar una música con medios electrónicos que antes no teníamos, pero las palabras claves que vos dijiste era café, conversación y libros, ¿no? Eso, esa triada interesante, me parece un buen equipo. Y cuestiones bien simples, bueno, no te voy a decir baratas, pero hablando de cosas simples, pero yo sé simples. Que estás nerviosa porque no te ofrezco nada, pero hoy estoy no esperando. ¿Ah?
Estoy esperando, veo que don Matías no trae Sí, nada. que no hay movimiento, debo decirte, pura literatura. Está fallando una de la triada, que era el café. No, Claro. vamos a... No, vamos a algo que no sea complot. Porque ya como es para ponernos en conflictos y enredarnos, seguramente trajiste un cuento. Yo no te voy a enredar con el café. Vamos a algo sencillo, básico y que podamos identificar rápidamente. Y tomémonos un café en un formato, digamos, que nosotros identificamos más fácil y que, bueno, por lo menos debe ser igual en otros países, pero sabemos que en Argentina es muy común poder encontrar eso, de tomarnos un café americano, pero con tostadas, si parece. O sea, pan tostado y siempre viene acompañadito o de manteca, mantequilla. Sí. Y a mí particularmente me gusta la combinación con mermelada de durazno. Aunque también Eso te tenés aquí, mira, al costadito, en caso de que lo necesites, un poquito de dulce de leche. Vos verás por dónde arrancás, cuál es la combinación que te vas a armar. No sé si estás de acuerdo con esta entrada gastronómica. ¿Por qué combinación en singular? ¿Cuáles son las combinaciones? Porque tenemos 3 elementos. Ajá. O sea, manteca dulce, manteca mermelada. Bueno, mermelada dulce no, pero no, sí. Ya veo por dónde empiezo. Va. No sabemos Claro. dónde terminamos. Claro, las tostadas son grandes, así que podés ir explorando combinaciones. Claro. Y yo trato de no hacer mucho ruido con la tostada y que no se rompa, ¿no? Ese es el problema grave, Sí, que no se ese- me quiebre ese- la tostada. Y que no se me caiga dentro el la café, porque cuestión. eso ya sería una catástrofe. La mano, tipo platito. Sí. Y mientras yo hago esto delicadamente para no generarte ruido, ¿con qué venimos hoy desde la literatura? Bueno, para que no te horrorices, que no te dé miedo, pero hoy traigo Cuento de Horror, mira el nombre, Cuento de Horror de Marco de Nevi. Ah, se llama así, no es que trajiste un cuento de horror. No es un cuento de horror, sino el cuento de horror, ¿no? Cuento de Horror de Marco de Nevi. Sí. Nosotros, está bien, es el título del cuento, pero me Es el haces título, pensar de todos los cuentos que venimos conversando, no hemos, creo así explícitamente, hablado de cuentos de horror, ¿cierto? Como si No. me pregunto si el horror o el género es, digamos, algo menospreciado en el caso de la literatura, o es importante, o es solo porque lo estoy asociando al cine, obviamente. O sea, eso es para un público determinado, no es serio, digamos. ¿En la literatura pasará lo mismo? No creo. No creo. Sí que no es para un público que es para un público determinado, no es para cualquiera. Y se ha dado la casualidad de que nosotros no hemos conversado otras veces, pero no creo que sea como un género así de segunda. Claro. De hecho, me parece que hay grandes escritores del género del horror o del terror, ¿no? Y Escritores y escritores. No, como es, yo mismo me contesto por algo por algo que tengo mucho, no soy objetivo cuando te lo digo, si pienso en Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Sí, pero eso daría para otro café, porque en realidad también uno piensa, bueno, ¿es de terror? Sí. O sea, absolutamente es de terror. Sí, no. Me parece que por ahí... Es más, y bueno, no es un cuento, ¿no? Eso sería... Sí. Puede ser un Digo, cuento. más allá de que sea una novela. Para mí es una novela. Pero digo, hay algunas partes, algunas escenas, sí,
bueno, que da el miedo o que los protagonistas sienten miedo. Pero en general, mira, yo ya mismo porque cometí ya que soy responsable de cometer ese desliz, te, te, com- lo resolves. no lo voy a resolver, sino que te comprometo a que nos encontremos un día solamente para hablar de ese. O sea, ya de ahora te lo digo. Vos me decís, algún día venimos y decís, bueno, hagamos una excepción, porque siempre tenemos cuentos que son cortos, ¿cierto? Y que vemos que nos produce, pero como este es muy conocido, te propongo que un día nos encontremos para hablar de eso. A mí me gustaría mucho. Bueno, cuando quieras. Así que lo Total, anotas ahí en tu agendita. Pero ahora me disculpas, todo era culpa mía. Yo prometí que era mejor que hiciera ruido con la tostada y no con mi boca. Así que cuéntame de qué va este cuento de horror. Bueno, no quiero como adelantar mucho, pero este cuento de horror va sobre un asesinato. Uh-huh. O un posible asesinato en realidad. Sí, cuando digo que de qué va el cuento era qué te gustó a vos, que eso decir sí, pero bueno, Pero eso bueno. es simplemente ir a buscarlo, lo leemos y ya. Pero ¿por qué te gustó este en particular o qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que me gustó? Primero me gustó que era corto, Uh-huh. corto y conciso, como al hueso. Pero me gustó la vuelta que le da, ¿no? El narrador, ¿no? Como la historia tiene ahí como un giro interesante al final. Y después me pareció pintoresco que el autor es argentino, pero la historia es o está situada en Londres, ¿no? Ajá. Por esta aclaración que hace el narrador, que no sé por qué la hace. Estas cosas siempre le pasan a los ingleses, ¿no? Como No, o sea, pero realmente esa la acción o todo le podría pasar a cualquier cultura. claro, porque en realidad le podría pasar a cualquiera. Pero esta aclaración es como bastante cómica, me parece que es como un guiño que hace el autor. Y después lo otro es que en realidad el cuento es corto y no pasa nada, es de nuevo, como nos ha pasado en otros casos, Ajá. una conversación, ¿no? Asistimos a dos personas que conversan y esa conversación tiene consecuencias como terribles, ¿no? Pero no hacen nada, o sea, no es que uno de los protagonistas como hace alguna acción deliberada, sino simple consecuencia de esta conversación, ¿no? Del peso de las palabras. Y, ¿No? y de nuevo lo que solemos preguntarnos es ¿esto es humor negro? No, para mí no es humorístico. No es humorístico. Para mí, no. Pero, O sea, uno lo lee como con una sonrisa como con una sonrisa. pero sobre todo por el final, ¿no te parece que es medio cómico o no? Es que para mí tiene que ver con esto que te decía, ¿no? O sea, lo que causa acá horror son como las distintas posibilidades, ¿no? Uh-huh. De que suceda algo. Y después el final, que a uno por ahí sí le puede parecer cómico, pero para mí tiene que ver con esto, ¿no? Como cuando yo me doy cuenta que el otro está diciendo la verdad y me empiezo a preocupar. Y al final el desenlace es el que yo quería evitar. Y que vos sí. Pero bueno, Pero hay cosas que son como indefectibles. Digo que a mí no sé, cuando yo digo lo cómico por el final, pensando en que ¿cómo decir? A ver, que con esa última agradecimiento de la Uh-huh. mujer, digamos,
supuestamente, si tomas literalmente lo que dice ahí, es como sentirse aliviada de no haber llegado a cometer un daño. Dame un segundo, Sí. que justo me entró una llamada, perdón. Dale. Ahí vengo. A lo que me refiero es que cuando yo te digo que le veo el humor, es con la declaración o el agradecimiento final de la mujer esta, que digamos agradece, aliviada de haberse de alguna forma salvado, de haber cometido algo grave. Pero, o sea, está bien, se entiende en el contexto del cuento, pero eso no deja, o sea, el que haya sucedido eso y ella esté agradeciendo, no implica que no lo haya cometido, es decir, que sigue siendo una mala persona, o sea, que sí tuvo una acción mala. Es como una cosa absurda, es decir, me salvé de ser mala, de hacer algo malo, pero en realidad desde que empezó el cuento ya lo había dicho que era mala. Entonces eso es lo que me pareció cómico, Sí. la cuestión al final, ¿no? Sí, ahora que vos lo decís, esto de, bueno, doy gracias porque no hice algo malo, pero en realidad ella quería, o sea, a mí lo que me llamó la atención es que ella había decidido hacer algo malo en todo caso, no es que, uno dice, bueno, me salvé de esto, cuando es una situación que por ahí uno no maneja, pero si es una decisión tuya. Claro, pero en este caso no es el caso. Y después, no sé, hace algo malo, pero bueno, no eso, no lo que dijo que iba a hacer. O sea, no, claro que no. No, por eso yo te digo, elige como muy bien para mí es como la cuestión de lo que dice, ¿no? El peso de estas palabras, lo que genera horror en el otro, en el otro protagonista, ¿no? Y también por ahí nos hace pensar cómo no hace falta ir más allá. A veces las palabras son peor que, o sea, hacen más daño que otra cosa. Darse cuenta, ¿no? de que, sin querer, mira lo que pude haber generado. Claro. Entonces, lo que yo digo es que es eso. obviamente no es inocente. Sí. Dale. Yo no estoy dejando de grabar, así que el mío va a tener un audio de 48 minutos. Yo coincido con vos. Pero digamos, no la convierte claramente. en inocente. Pero el que no a mí me haya hace hecho pensar, eso. porque ella no, en definitiva no hace lo que dice que va a hacer, ¿no? O sea, no lo comete. Pero me hace pensar en que a veces las palabras Listo, no importa. hacen más daño que otras cosas, ¿no? Que a veces con las palabras podemos hacer más daño que con alguna acción por allí más material o más física. Porque en definitiva lo que ella hace es eso, ¿no? O sea, son sus palabras las que generan horror y miedo en el otro personaje. Y además como el motivo, o sea, me cansé, entonces voy a hacer esto. Como tampoco es mucha proporción, porque me cansé, bueno, me voy y no sé, me hago un viaje, descanso. Sí. Y lo otro que decís vos, volviendo al tema del horror y el miedo y lo que vos decís, las palabras pueden hacer mucho daño. En el cuento, si miramos los personajes, en realidad la primera parte, porque es un cuento corto, la primera parte cuando está el diálogo, cuando él se entera, digamos, de las intenciones de ella, en esa parte del diálogo hay uno se imagina una cuestión más de curiosidad, de saber por qué van a hacer y todo eso, pero el escritor nos ahorra la parte del horror, porque el horror es lo que vendría después, ¿cierto? Lo que conduce al desenlace,
qué le provoca esa primera charla a la persona, pero es como una consecuencia, digamos. O sea que es también cuando alguien dice un cuento de horror, por ahí los que tenemos la cabeza tan influenciada por el cine, nos imaginamos cosas truculentas de entrada, pero Claro. no la hay, ¿cierto? No, y además, fíjate que al principio, para mí no es humorístico esto que decíamos, ¿no? Pero el otro protagonista, ¿no? El esposo. El esposo se ríe cuando ella le va hablando, hasta que se da cuenta de que de verdad ella está diciendo la verdad. Hasta que comprende que no es una broma. Y ahí empieza el horror. Perdóname, pero no sabemos. ¿Qué cosa? Vos decís hasta que él comprende de que no es una broma, pero él en realidad no sabe. No, bueno, digo, el narrador nos dice. Claro, pero pongámonos en la piel del esposo, del marido. Él le dicen lo que le van a hacer, Sí, pero no necesariamente él descubre de que es real eso. no, Sino él que empieza a decir que si es eso verdad. es real, Claro, le genera todo lo que pasa. claro, o sea, él asume que ella que no miente. Ah, claro. O como que podría haber sido decir, no, pero si yo en realidad lo dije por decir, y el tipo termina Claro, creyéndoselo. Es como cuando uno, viste, que dice, no, te digo la verdad, me estás mintiendo, ¿no? De verdad, es como llevar la mentira hasta el final. Lo que pasa es que él en un principio le dice, me estás bromeando. Y ella le dice, no, ¿cuándo he bromeado yo? Bueno, no, nunca. Encima. Y bueno, y entonces, ¿por qué ahora? No, bueno. Y me parece que él después, sí, él asume, comprende que ella no miente. No sabemos si ella mentía o no. O en realidad Porque digamos que lo que le pasa a él no es, porque también podría pasar en otras historias truculentas donde el tipo se entera de que ya le han hecho un daño, ¿cierto? Claro. O sea, yo igual, para mí, ella no miente. O sea, ella realmente le dice la verdad. Claro. Por eso después agradece. Y él se da cuenta de que ella no miente. Lo que pasa es que, esto que decía, ¿no? Como el horror que le genera descubrir que ella no... Claro, la certeza, bueno, termina como confirmando los planes de ella. Bueno, Trabalenguas. y vos como lectora sabés que no miente porque leíste el final. Sí. Pero él sabe que no miente porque la conoce. Porque Claro. porque en 50 Sí. años nunca bromeó. Y nos ha pasado entonces preguntas generales sobre Marco de Nevi, sobre esta obra. Yo lo conocía mucho de nombre, pero no he leído mucho de él. En otros cuentos analizamos la historia, lo que te provoca, cómo está escrita y todo eso, y nos tentamos muchas veces a sacar conclusiones, mensajes y cosas que simboliza ese texto. En este caso creo que no hay, ¿cierto? Es simplemente la historia y ya, o sea, disfrútala y ya. O sea, cuando terminas de leer, ahí terminó la historia, ¿no? Ujú. ¿O crees que uno puede pensar cositas? No, yo me quedo primero con esto, no vuelvo a repetir, como la cuestión de lo que decimos, ¿no? Lo que decimos, cómo lo decimos, si hay que decir todo, ¿no? Y después esto de que hay cuestiones que son como inevitables, ¿no? Porque hay cuestiones que no se pueden evitar. Uno por ahí puede como obrar para que sucedan antes o después, pero suceden, ¿no? No sé si... Pero que no te puedes, pero tampoco, digamos, no nos podemos tomar muy en serio la moraleja de que deja esta persona, ¿no? Porque No. no era recomendable. No, pero digo, fíjate que él
se pone como mal y al final termina pasando lo que ella le había dicho, ¿no? O sea, no es que, no sé, o en las decisiones, no sé, tal vez yo estoy tratando como de encontrarle la quinta pata al gato, ¿no? Como decimos por estos lados. Que se vale, esas son las licencias que se toma uno cuando está tomando el café y la tostada. Uh-huh. Ahora tengo idea, me pareció leer por ahí que Marco de Nevi tuvo así como una producción muy ligada al tema de cuestiones policiales, crímenes y todo esto, ¿no? Pero en este caso, digamos, no es como digo, es un cuento fácil de leer, no te genera un conflicto, mucho conflicto tampoco. No, es como bastante simple, es entretenido también. Entretenido. ¿Viste? Y medio como no sé, para uno lo va a decir en voz baja, es hasta divertido, pero estás hablando de una cosa trágica. Sí. Con lo cual me llama de nuevo la atención el tema del horror, ¿no? Pero bueno, eso tenemos que leer un poco qué cosa define el tema que el horror, el terror, no sé, cuáles son los elementos que lo conforman. En este caso el escritor nos facilitó el tema porque le puso eso de título. Claro. Yo te digo, sí, para mí también ese es otro tema. ¿Qué es el horror? Uh-huh. ¿Qué es? Pero bueno, eso lo hablaremos de última cuando conversemos. Sí. Cuando volvamos con el moderno Prometeo. Claro. Yo creo que sí, vamos a tener que aprovechar de que estamos acá con estas estanterías y busquemos a ver algún texto que nos ilumine y nos quedamos, bueno, siempre que don Matías no nos haga esa cara que nos hace cuando nos quedamos mucho tiempo. Uh-huh. O sea, es que sigo mirando el cuento y pienso, vuelvo al cuento, perdón, don Matías va a decir que mina enroscada esta, pero fíjate vos que el marido nunca pregunta por qué. Ajá. Sino pregunta cómo, y para mí ese es el problema. O sea, ¿por qué pregunta cómo? Entonces la otra le da como todas las opciones y ahí olvídate también, quién no va a sentir horror después de eso. O sea, porque sí, pero me parece que el horror es el que lo sentimos leyendo eso, o sea, viendo ese diálogo tan frío. Y además como en cuestiones, ahora que lo pienso, ¿no? Como cuestiones tan simples, o sea, bueno. Sí, o sea, sí, ¿cómo lo evitas lógica. vos siendo el otro, ¿no? Yo me pongo en la piel del marido, me dicen eso, ¿y cómo hago para evitar esas cuestiones? Sí, te volves loco. Pero digo, nunca le pregunta por qué, ¿por qué pregunta cómo? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas de...? Y ese debe ser, como digo, el componente del horror, ¿no? Para nosotros, porque claro. eso es lo que te pone mal leyéndolo. Porque claro. Sí, porque son cuestiones muy simples y después dice, bueno, ya veré. No te preocupes que yo me arreglo. Como un poco así la respuesta de la mujer, ¿no? Es como, bueno, ya veremos, no te hagas drama. Y vos te quedás como con la tostada atragantada, porque... sí. Que te digan exacto, eso. Exacto. Y de nuevo con así imaginando algo cinematográfico, la ves a la mujer muy, muy segura de sí misma. Claro. O sea, lo tiene totalmente claro y cuando termina la historia también. O sea, no se ha alterado en lo más mínimo. Eso te iba a decir. Vos sabés que, no sé por qué, pero pensando como en el cine o en el cine de horror, se me viene la imagen de esta película de... Psicosis. La de la bañera es de esa película, ¿verdad? Es como sí. El cuchillo y la mujer que grita, es como pura emoción. Acá no hay emoción, o sea... No hay emoción en ella, ¿no? Ella un día resolvió esto, se lo dijo, tipo le preguntó cómo, le dio todas las opciones, pero mira, todavía no sé, no te das problemas, yo me arreglo.
Y al final, bueno, qué suerte. Gracias a Dios, porque gracias a Salió Dios, mejor todavía. claro. Mejor. Ella lo tenía claro y todavía le salió mejor. Claro, ¿no? Y encima Dios. O sea, que la culpa siempre es de otro. También decir, pobre Dios, ¿qué tendrá que ver? ¿Qué tenía que ver, no? En todo caso es una señora que no sentís mucha tentación de ir a tomar un café con ella. No, imagínate. No. Pienso claro, pienso en esta compatriota mía, y bueno, de Nevi también, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Gilla Murano. Ah, sí. Bueno, otra que Gilla Si ella se lo hubiera dicho a las amigas, ninguna iba. Qué pícara. O sea, para colmo, sí, no son cosas así muy de la mitología tampoco. No, han sucedido. Claro. Lo vemos, ¿no? Lo vemos. Pero fíjate vos, esto siempre ocurre entre los ingleses, y no, porque en realidad Marco de Nevi tiene que haber conocido la historia de esta otra mujer. Claro. Así que tu balance, tu cierre, ¿cuál sería? ¿Qué pregunta? Esa pregunta a mí me mata. Te mata. No hablemos de matar. Bueno, tenés razón. Fue sin querer. Me descoloca. Esa pregunta me descoloca. Sí, eso podría estar esa frase podría estar incluida en el cuento incluso. Tal cual. Tal cual, sí. Tendría que haber sido la respuesta de Tadeo. Como que las últimas palabras. Esa pregunta me mató. Esa tendría que haber sido las últimas palabras. No, me pasa que, digo, más allá de este cuento, esto que decimos, ¿no? Cómo empezamos a conversar y lo empezamos a mirar, y yo, bueno, voy charlando con vos y pero te escucho, no sé qué, y siempre van apareciendo cosas nuevas, ¿no? Fíjate que podríamos hasta seguir. Yo no sé si es por el cuento o es porque nos pasamos la mitad de la conversación divagando y después como que entramos, que también puede ser. Pero bueno. Pero eso. Pero mira, yo creo que recuperándolo como arrancamos la conversación de la famosa triada, es darle valor a todas esas cosas. Nosotros no tenemos mucha injerencia sobre el café, salvo disfrutarlo, pero tenían los otros dos elementos, ¿no? Los libros, el cuento y la tertulia. Y a veces el libro termina siendo una excusa para ayudar a la tertulia. Y bueno, se vale todo, yo creo que se vale todo. Yo creo que también. Fíjate cómo al final nos terminamos riendo de un cuento de horror. Sí, totalmente. Pero bueno, da mucha gana de leer más y de conocer más. Bueno, un poco ese es el objetivo. Entonces, bueno, si te parece, con mucho cuidado con lo que, como ya hemos tomado, ya hemos comido la tostada y confiamos en Don Matías, podamos invitarlo a Marco de Nevi a que nos acompañe aquí en la mesa escuchando un poquito de música. Él fallece en el año 1998, nació en 1920. Sí, relativamente poco, sí, hace poco. Y bueno, cuando estamos en el dulce de leche, la tostada, el café, Argentina, Buenos Aires, caemos fácilmente en un tango. Y hay un tango que es mucho más antiguo, es muy viejo, pero no me preguntes por qué se me ocurrió mezclarlo acá. Es un tango, como te digo, muy viejo, de Osvaldo Pugliese, pero que se escuchó en el año 1998, creo, en una película de Carlos Saura que se llamaba Tango, ¿cierto? Sí. Un círculo. Y es muy bonito, pero en una escena de baile.
y el tango se llama Recuerdo, que hasta me parece que pega con el cuento. El cuento del café.